Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Ángel Verdugo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Humberto Musacchio. Buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están? Pascal, ¿cómo están? Pues bien, estamos a mes y medio del inicio formal del proceso electoral 2015, pero parecería que la actividad relacionada con las elecciones ya comenzó. ¿Cómo? Pues por la vía del planteamiento de 4 iniciativas de consulta popular, 2 que tienen que ver con el mismo tema, que es la reforma energética, presentada cada quien por su lado por el PRD y Morena. El PAN, que está proponiendo una consulta sobre el salario mínimo, y ahora entró al ruedo el PRI proponiendo una consulta sobre si se debe reducir el número de diputados y de senadores, en concreto diputados y senadores plurinominales. Vamos a hablar de este tema el día de hoy. ¿Qué futuro tienen estas iniciativas de consulta y cómo se ligan con el proceso electoral de 2015? Pepe, buen día. Te toca comenzar. Pues te sigo en la introducción, Pascal. En efecto, no había terminado de dar por concluido el ciclo de reformas estructurales el presidente Peña Nieto, cuando la lanzadera para las elecciones de 2015 está lista y parece que el vehículo privilegiado para el arranque están siendo justamente las consultas populares, la que ya había comenzado el PRD sobre la consulta hace energética. Ya tiempo, ¿no? Esa sí es antigua, ha formado parte, creo que de las propias negociaciones sobre la reforma energética en el pacto. Luego viene lo de los salarios mínimos y ahora la que presenta o la que lanza el PRI sobre la reducción de plurinominales. Y la primera consideración es, lo platicábamos hace un momento antes de entrar al aire, es, si el primer requisito que es juntar y presentar el 1.6 millones de firmas, 2% del padrón, van a lograr tenerlo en el tiempo estipulado para presentarlo y para que pueda aplicar para las elecciones de 2015, porque se celebraría el mismo día de los comicios, el 15 de septiembre. Sí, porque hay una ruta y hay que comentarlo, lo estaremos aquí analizando. Hay que juntar las firmas, dar aviso al IFE, y luego ir a la Suprema Corte a que avale el tema que se va a consultar e incluso la pregunta concreta, la pregunta que se va a hacer. Entonces, y ahí el punto con el que me gustaría entrar a la discusión, y es, en efecto, hay una ruta, pero es una ruta bastante limitada, se restringe un poco a lo que acabas de decir, porque digamos que toda la infraestructura legal sobre los alcances de las consultas, qué se haría, por ejemplo, con el voto, cómo se contabilizaría en caso de que fuera vinculante el resultado, se necesitaría el 40%, pero significaría, por ejemplo, si llegara alguna de estas consultas, primero a pasar a la aduana del 15 y luego a lograr el porcentaje suficiente para ser vinculante, ¿pasaría en automático para ser votada en el Congreso o solamente se pondría a consideración de él? Ese alcance no está definido. El Congreso tendría también que modificar sus propios reglamentos sobre la forma en la que tendría que presentarse un resultado de una consulta como esto. Eso tampoco está definido. ¿Le va a dar tiempo al Congreso de tenerlo antes de que comience el periodo electoral? Luego, evidentemente, está la Suprema Corte de Justicia. Todos estos vacíos legales, es la Suprema Corte de Justicia la que tendrá que llenarlos. Si se llevan a cabo, ¿cuál y quién va a dar las directrices al IFE? Perdón, al INE. Me quedé un poco ahí pasado. Para la realización de la consulta y cómo se haría. En fin, hay, digamos que, un cascarón de procedimientos una primera ruta de arranque, pero luego la verdad es que las consultas están sumergidas en el más absoluto de los
de los vacíos legales, y lo más preocupante ahí es que están invitando o quieren invitar a la gente a participar, a pronunciarse directamente sobre temas de trascendencia nacional, pero pues los ciudadanos yo creo que no saben a la fecha qué es exactamente lo que harían con el voto que les están pidiendo para las consultas. ¿Para qué serviría y qué alcance y qué impacto tendría? Gracias, Pepe. Paco, como dijo Pepe, presentó ya hace tiempo el PRD a conocer su intención de consultar a la ciudadanía sobre el tema energético. Se suben el PAN y luego el PRI. ¿Se está desvirtuando un mecanismo de consulta aún antes de que sea echado a andar por primera vez? A ver, primero yo creo que hay que hacer un buen análisis de qué es una consulta y para qué sirve una consulta. Yo creo que una consulta popular es un elemento de legitimación para un gobierno, o si no para un partido o para un congreso. Es para legitimar alguna medida, para legitimar la expedición de una ley, para legitimar algún acto de gobierno como tal. En segundo lugar, hay que recordar que también, según las modificaciones, la consulta puede ser propuesta por el presidente de la República, por el 33% de cualquiera de las cámaras, además de los ciudadanos y de los partidos políticos en sí. Yo no tengo una opinión mucho más allá de que se pueda desvirtuar o no, pero hay consultas que resultan ociosas. O sea, si yo te pregunto, oye, ¿cuál es el mejor periódico de México? ¿Necesito hacerte una consulta? No, ¿verdad? No, eso es duda. Oye, eso habría duda. Eso es un comercial. No, pues sí, pero ¿quién es el mejor conductor? ¿Quién es el mejor opinador en materia económica? Ángel Verdugo. Pues digo, si tú le preguntas, no, bueno, Lanita, si tú le preguntas a la gente, oiga, ¿quiere ganar más? Pues, ¿qué te van a decir? Te van a decir que sí, ¿no? O sea, yo no me voy a meter en ese asunto del salario mínimo porque el que ha hablado es el que sabe. A mí, yo no tengo una formación sólida en materia económica, pero creo que Agustín Carstens sí la tiene, y él es el que habló ya al respecto de las virtudes negativos y de los efectos negativos que podría tener este asunto. Pero si tú le preguntas a un obrero si quiere ganar más, ¿cuál será la...? O sea, tienes que hacer una consulta que te va a costar dinero. Si tú, después del desprestigio que tienen hoy en día los diputados, y además de todo, si haces cuentas, ¿no? O sea, haces cuentitas de cuánto es la dieta de estos señores por 100 al mes, y lo que les vas a dejar de pagar de seguro médico, y lo que les vas a dejar de pagar de las ayudas legislativas, pues no, yo no creo que tengas que hacer ninguna consulta. Todo el mundo te va a decir que sí, ¿no? A lo mejor la que sí tiene algún poco de carnitas, la consulta en materia energética, ¿no? Ahora, hay una serie de consideraciones aquí jurídicas muy importantes. A mí, yo lo que sí repruebo totalmente es que se quiere utilizar como una herramienta política, una herramienta de legitimación de medidas que pueden ser muy importantes. Si tú lo que quieres, y además es un compromiso de campaña, es reducir en 100 los legisladores, haz la propuesta al Congreso de la Unión y discútela allá adentro. No tienes que hacer ninguna consulta. Afuera ya sabemos. Afuera ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y además tenemos ya incluso encuestas de qué es lo que opina la gente al respecto de los legisladores. Entonces, no, a mí me parece que eso de andar jugando al tío Lolo es un juego muy peligroso, y muy complicado también, y cuando se está hablando de política. Y además de todo, es un ejercicio carísimo, ¿no? Independientemente de que esté... Lorenzo Córdoba el otro día que no sería realmente mucho más caro que organizar el... Pues es decir, no incrementaría mucho el precio de organizar los comicios. ¿Pero qué te gusta que lo pueda incrementar? ¿500 millones de pesos? Porque para las cantidades que maneja el IFE, digo, el INE también me estoy yendo. Yo también dije IFE. Con el lapsus brutus de señor Buendía. Es contagioso. Sí, hay que tener cuidado. O sea, para los presupuestos que maneja el INE para organizar una elección, a lo mejor 300 o 500 millones de pesos son pocos, ¿no? Pero yo creo que ya es momento de que en este país empecemos a ser conscientes de que todo ese dinero se puede utilizar en otras cosas. O sea, si va a ser una consulta al respecto de otro tipo de situaciones, ¿sí? Una consulta revocatoria de un mandato, digo, no sé, se me ocurren 25, ¿no? Una consulta de muchas otras cosas, estoy de acuerdo, pero si vas a hacer de verdad preguntas tan obvias como de espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Pues bueno, digo, verdaderamente me parece un ejercicio estéril, ¿no? Gracias, Paco. Ángel, ¿cómo ves el tema? Yo creo que aquí se mezclan varias cuestiones que vale la pena separar. Primero está la parte eminentemente jurídica, el soporte jurídico, la reforma del 35 constitucional, donde está planteado claramente cuáles son los pasos o los requisitos. Yo creo que eso ahí está. Hay limitaciones en cuanto a los temas y uno de ellos evidentemente
pues es la reforma energética y el otro es esta cuestión de los plurinominales. Y una aclaración nada más, en el caso de senadores no son plurinominales, son lista nacional, senadores, ¿no?, de lista nacional. Sí. Es que así se van confundiendo las cosas. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Lo que representan y quizá en el caso de los diputados sí tenga cierta lógica la representación que se les asigna, pero en el caso de los senadores es un simple privilegio para incluir a más holgazanes. Esa es la además realidad. Igual que la primera absurdo minoría, porque cada estado Esa debería tener el realidad. mismo número de senadores. Efectivamente, Y resulta o sea, que ya, por eso que ya digo, realmente en el caso de los 32 senadores de lista nacional, ni siquiera debería haber consulta ni nada, simplemente borrarlos y mandarlos a su casa a inflar burros por la cola. Ahora, ¿Qué? Perdón. a inflar burros por la cola. Es decir, estamos aquí ante había una escuchado situación donde no es infrecuente refrán ver a nuestra popular, no es clase una consulta. política ver la prostitución de un recurso al grado tal de dejarlo inservible o sin antes haberlo usado no, siquiera. no, eso es secundario totalmente, el usar, es simplemente acabar con un recurso que sin duda es un instrumento válido y además muy útil en las democracias acabadas o en las democracias maduras. En este país no tenemos, dejemos una democracia madura, tenemos una verdadera democracia. Lo curioso aquí es aspectos como este. Yo creo que el Partido Revolucionario Institucional es hoy el partido religioso más grande del mundo. Todos son conversos. Se han convertido de ser los opositores por decenios. Dejemos a que se modificara algún elemento de alguna ley. Incluso era tal su fundamentalismo político, casi religioso, que se negaban a discutir. Ustedes deben de recordar ocasiones en que se les preguntaba a algunos dirigentes del PRI y decían, es que tenemos prohibido siquiera hablar del IVA. Yihadistas constitucionales. Entonces, y de repente se convierten en los grandes promotores, en el caso del petróleo, y dices, bueno, se convirtieron estos. En el 2009, cuando el presidente Calderón hizo el intento de reducir esto, porque es una idea original, o al menos planteada primeramente de manera pública por el Partido Acción Nacional, el presidente Calderón, se opusieron férreamente. ¿Por qué? Porque en las alianzas con los partidos minoritarios y el PRD pues había que oponerse a eso. Pero hoy lo sacan de la chistera del mago y dice uno, a ver qué es lo que está pasando. Evidentemente son las típicas marrullerías de nuestros políticos, en este caso el que ha dado la cara es el doctor en Derecho, es muy importante mencionar eso, el doctor en Derecho, César Camacho, y digo, se está mordiendo la lengua, le sale un sangrero ahí, pues es una hipocresía que, repito, degrada un instrumento que bien utilizado podría ayudar, como tú señalaste los casos específicos. Estamos aquí entonces ante una... iba a decir vulgarización, pero una práctica política, un quehacer político que en vez de contribuir a la simpatía de los ciudadanos en estos cambios, se genera burla, escarnio, se hace, dice, míralos nomás, ¿no? Incluyendo a los cuatro planteamientos. Los dos que tú señalaste, el de Morena y el PRD, que en realidad es, como diría, que es una patada de ahogado, no van a lograr absolutamente nada. En el caso del salario mínimo, bueno, pues ya Paco se encargó de golpear, de tundirle ahí a Gustavo Madero. Y en el caso del doctor en Derecho, bueno, pues es más ridículo el caso aún. ¿Cuál sería aquí el resumen? Si el presidente de la República, el doctor en Derecho César Camacho da como único argumento, fue una propuesta de campaña del candidato Enrique Peña Nieto. Y como diría el clásico, ¿y qué no puede haber hecho propuestas que no tienen viabilidad política o sentido político? O sea, si me echa como argumento único el charolazo de que lo planteó el candidato, bueno, pues
que presente la iniciativa correspondiente y si además le concede tanta importancia que lo plantee una de las dos iniciativas de estas, ¿cómo se llaman? Prioritarias. Así es. Preferentes. Y entonces tendría la obligación las dos cámaras de discutirlo. Punto. Y ya, es decir, no echemos a perder, aquí sí termino, un instrumento que aún antes de ser utilizado, probado para ver qué ajustes habría que realizar, particularmente en un aspecto que señaló Pepe, que aún cuando está definido en el texto, el aspecto vinculatorio, pues uno de los elementos, tomando en cuenta que la misma Constitución define perfectamente el procedimiento para reformar la Constitución, esta nueva vía no ha aterrizado en la concreción necesaria, porque dice, será vinculatoria si participan 40%. Más del 40% o el 40% más uno, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el procedimiento constitucional? Es decir, son elementos que hablan de esa superficialidad que tenemos. Eso es un punto muy importante el que estás tocando, Ángel, porque entonces, ¿qué? ¿El legislador estaría obligado a votar en favor de esa modificación constitucional? Pues teóricamente sí. No. Justo ese es el tema que está a discusión. O sea, eso es algo muy complicado. Una es ponerlo a consideración. Termino diciendo lo siguiente. Ese es el tema. El resumen sería, es una tragedia, una más en largo rosario de tragedias a que nos tienen acostumbrados nuestros partidos, que un instrumento, repito, que podría ser de gran utilidad para consolidar esta democracia que tiene muchas limitantes para todavía. Para legitimar. Entonces, realmente lo están prostituyendo incluso antes de ser utilizado. Humberto. Bueno, lo que se refiere a la consulta, yo creo que va a ser la primera prueba de que dividir a la izquierda no fue una buena opción, una buena decisión. Me parece que van a salir raspados tanto el PRD como Morena. Lo digo en frío, pues, no al margen de simpatías o antipatías. Creo, pues, que va a ser el primer cobro que va a tener la división de la izquierda. Y en lo que se refiere al recorte de legisladores, en el caso del Senado me parece que sí, porque es absurdo que haya senadores de lista nacional que alteran el pacto federal. Ese es el asunto. Yo creo que eso sí se debe eliminar. Pero en lo que se refiere a los diputados, yo sí estoy por la representación de las minorías, por pequeñas que sean, porque eso me parece que fortalece y le da vigor a una democracia digna de ese nombre. Malo cuando esas minorías se convierten en subsidiarias de las mayorías. Eso sí me parece. En el próximo bloque vamos a hablar en específico de este tema, pero si quieres en general el asunto de la consulta, ¿qué te parece? El asunto de la consulta, yo creo que ahí el damnificado, la damnificada va a ser la izquierda, porque yo no creo que progrese. Me parece que hay mucha incomprensión del por qué se llevó a cabo la reforma energética si no estaba nunca el partido alguno en la campaña electoral dijo que iba a hacerlo, no en estos términos por lo menos. Sí, todo lo que se quiera, pero me parece que no hay un avance suficiente de la conciencia, no hay suficiente información en los ciudadanos como para tomar una decisión que oriente, que sirva al país. La veo muy difícil y francamente eso forma parte de mi pesimismo. Creo que todas las cosas están mal y hay soluciones que se adoptan para que se pongan peor. Bueno, ¿reunirán los votos, las firmas necesarias de entrada los partidos de Quiero entrada? suponer que pueden hacerlo, pues tienen los aparatos, dinero para poder, sobre todo el PRD. Pero ahí le haré una pregunta a Humberto porque está tocando este tema. ¿Habría que firmar 4 veces, por ejemplo? Además hay una limitación,
no pueden compartir 20% de Es las decir, firmas. esas son de las firmas, pues, porque 4 entidades diferentes van a acercarse a ti como ciudadano para que firmes. Pedime la firma. Entonces habrá que firmar 4 veces, pero Pero al hacerlo podrías estar anulando precisamente alguna por de eso, ellas. por eso tres de hago tus la firmas. pregunta. Sí. Por eso hago la pregunta, porque no, la intersección no puede ser mayor del 20%. Del 20%. O sea que es un tecnicismo que también opera contra la izquierda. Y Así más es, contra la así izquierda en es, este caso, así porque es muy probable que una misma persona, Vote creyendo que va a ayudar a consultar esto y Así es. a revertir la reforma energética, firme la de Morena y la del PRD y esté ayudando a anular una y otra. Es una restricción adicional. Concluyo nada más diciendo que me parece equivocado, riesgoso, que tanto el PRD como Morena estén apostándolo todo prácticamente a esta consulta. Porque si sale con que no avanza la contrarreforma, como se le quiera llamar, creo que van a salir muy raspados, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar específicamente sobre los temas sobre los cuales los partidos quieren consultar a la ciudadanía. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Bueno, vamos a hablar en específico de los temas que quieren ser consultados a la ciudadanía por parte de los partidos políticos. Humberto, tú decías, comenzabas a hablar sobre el tema de los plurinominales, decías, me parece que sí deben existir porque ayudan a representar... No en el caso del Senado, la lista nacional. No, en el caso de la Cámara En el caso de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, pero bueno, a manera de provocación, ¿tú crees que entre los 200 diputados plurinominales de esta legislatura hay representantes de minorías? ¿Tú verías? Bueno, hay que empezar porque de los 500 diputados que hay, solo el 11% suben a tribuna. Así es. Bendito Dios. Quizá Porque Dios es grande. Dependiendo del tema, no hay cómo puede ser darles un poco gusto. más. Si se suben, porque se suben. menos. Si no se suben, porque no se suben. No, pues escucha. A ver, pero el asunto es que tenemos muchos diputados que no hacen nada porque no saben hacerlo, no saben expresarse verbalmente, no pueden participar en una discusión en comisiones en forma constructiva porque no tienen elementos para hacerlo. Creo pues que los partidos meten ahí a su gente pues como para pagar deudas internas o yo no sé. Pero estos son demasiados diputados, pero no yo creo que son es un demasiados, problema pero el problema no está en los plurinominales. Porque me parece que si eso permite una mejor representación de las minorías, venga, yo no veo por qué haya que obstaculizarlo. El problema está en el número total. ¿Por qué vamos a pagar por tantos diputados que no saben hacer nada? Yo me lo pregunto. En cambio, los plurinominales por lo menos ofrecen la posibilidad de que los partidos manden a sus mejores cuadros. Especialistas, o sea, gente que no ganaría una elección. Y lo han hecho Así lo han hecho, tradicionalmente, así es. ¿no? Aunque hay democracias que no tienen un sistema de representación proporcional Y hay otras que y no encuentran tienen- la manera de que los especialistas A lleguen. ver, y hay otras que no tienen elección directa, toda la lista es... Claro, como España, por ejemplo. El sistema parlamentario Aquí- o semiparlamentario. Aquí hay una cosa que es interesante. Primero, finalmente, no veo por qué quitar los plurinominales le quitaría representación a las minorías, porque todavía no hemos visto la modificación. O sea, con los 100 plurinominales que de todos modos van a quedar, porque nada más van a quitar 100, se podría hacer algo dentro de la modificación y hablar que no se le diera una sobrerepresentación al partido mayoritario. O sea, creo que todavía no hemos visto la reforma, ¿no? Se podría hablar de que esos 100 que vayan a quedar finalmente puedan representar a esas minorías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que una de las cosas que tienen malos estos plurinominales es que son los diputados que no le responden a la ciudadanía. Es el diputado que le responde al partido, porque el partido es el que lo está poniendo. Yo estoy de acuerdo en que ponen sus mejores hombres y tal es el caso que todos los coordinadores parlamentarios son plurinominales, ¿no? O sea, eso
eso nos debe de quedar claros a todos. Pero cuando yo pongo más plurinominales, tengo una serie de diputados que solamente van a responder al interés del partido y no al distrito en donde fueron electos. Que bueno, yo sé que hay muchos que son electos y no se vuelven a parar en el distrito. Su vida. Nunca más, estoy de acuerdo. La inmensa mayoría. Pero finalmente en eso se basa, por ejemplo, la reelección de los legisladores norteamericanos, en que son verdaderamente responsables de los temas de sus distritos, de sus estados. Y ahora ya aquí, ¿no? Entonces, creo que eso, finalmente, ese es otro de los grandes defectos que tienen los plurinominales en principio. Pero te pregunto. Pregúnteme, maestro. ¿El ciudadano común vota por ese candidato absolutamente desconocido o vota por un partido? El mecanismo es que puede no permite eso, pues. Muchas veces puede cambiar. O sea, hay veces que hay en distritos en lo particular que estás votando. La boleta en la que uno vota trae el símbolo del partido y al reverso trae la lista. los 40 de cada circunscripción. Exactamente. Sí. Y pues, pero no votamos por un candidato porque ni lo conocemos. No, se vota por incluso el por partidos. porcentaje de los votos válidos ahí es lo que hace, dice, a este le toca tanto, ¿Sí? a tanto. Es decir, claro, yo plantearía lo siguiente en torno a eso. Antes de entrar al tema, diría, me sorprendió sobremanera la actitud un tanto retadora del presidente del INE. Si se aprueba esa consulta sobre los plurinominales y la lista nacional en el caso del Senado, yo haré campaña o saldré a argumentar, güey. Yo creo que ese no es su papel, ¿no? Si él siguiere siendo académico, pues creo que estaría en todo su derecho de manifestarse. Pero él preside el Instituto Nacional Electoral. Me da la impresión de que le ganó esa faceta perredista que lleva dentro. Yo creo que se ve mal eso de parte de una persona que debería conservar la imparcialidad a que lo obliga la ley. El señor no puede hacer cosas que no estén específicamente planteadas en la ley. Ahora, si él le llama eso porque considera que es una violación y las minorías, que solicite licencia o renuncie al INE y se vaya a hacer campaña contraria a lo que el doctor en Derecho, César Camacho, ha planteado. Ese sería lo primero que quisiera yo decir. La otra es, abundando en el tema que planteó Humberto, que creo que es de la mayor relevancia, por eso este mecanismo, este instrumento de la consulta ciudadana debiera ser usado con prudencia y mesura. El nivel de cultura política que tiene el electorado mexicano. No voy aquí a decir que las élites son las que deben votar. No voy a caer en esa visión, pero yo creo que el nivel de desconocimiento, iba a decir el nivel de ignorancia de temas, pero la gente piensa que cuando uno le dice a alguien ignorante le está diciendo tontejo. No, simplemente le está diciendo que ignora algunos temas. Entonces creo yo... ¿Y qué es falta de escasez de ignorancia? El problema aquí es que el elector promedio en este país es un elector poco informado. Estamos hablando del promedio. O sea, si en ese listado nominal de 80 y tantos millones, entonces si agarramos uno promedio, su escolaridad apenas rebasa la primaria, es decir, 7, 8 años de educación formal. Es una persona que si está en la economía formal gana menos de 5 salarios mínimos. Su interés por la política es prácticamente nulo. Más bajo que su salario. Así es, si nos atenemos a los estudios demoscópicos serios que hablan de que le interesa la política o la cosa pública al 12 o al 15% de los ciudadanos. Entonces, preguntarle cosas tan, no voy a decir complejas, pero de estas características, meterse a la representación de las minorías cuando en realidad los 200 plurinominales no representan a minoría alguna como tal, porque además, recordemos, cuando se crean los primeros diputados de partido. 1977. Y fue una farsa de López Portillo. Pero 63 fue diputado. Digo, de acuerdo, pero Paco, no.
Cuando se crean los diputados de partido, que ese fue el nombre, esto fue con el presidente López Mateos. Con López Mateos. Y el objetivo era llevar a personalidades como Vicente Lombardo Toledano, al margen de lo que cada uno podamos pensar de su vida política, Kristliev, que era un gran tribuno. Es decir, el objetivo era un poco eso, ¿no? Arropar y salir con un aura así de demócrata del presidente López Mateos. Al paso del tiempo eso ha convertidose prácticamente en una lonja mercantil. Claro. Esas 5 circunscripciones de 40 diputados. Que fue lo que modificó López Portillo en 1977 creando los plurinominales, que fue una farsa. Totalmente de acuerdo. Pepe. Bueno, yo creo que a este paso van a querer aplicarles examen del Coneval antes de ir a votar o para darles el permiso para ir a votar a los ciudadanos. No sería malo. Incapaces y ignorantes, pero ese no es el punto. El punto que a mí me gustaría destacar es que creo que es una discusión compleja, no solamente en términos de perspectiva, la estaban tocando hace un momento. En buena medida, el sistema político mexicano se abrió de ser un partido de sistema prácticamente único, en el que el resto eran partidos satélites. Las minorías fueron pudiendo avanzar gracias a los pluris. ¿No? Eso ya pasó, por eso digo en perspectiva. Ahora, ¿cuál es la situación hoy? Que hay que tomar en cuenta para hacer un análisis, me parece un poco más complejo. Una, todos reconocemos que hay una crisis de representatividad en el sistema político, que los ciudadanos no se sienten representados por los partidos. Y luego tratamos de ver cómo podemos abrir ese ostión que manejan algunos partidos. ¿Y qué nos encontramos? Candidaturas independientes, pues casi imposibles. ¿Cómo logras meter un independiente, alguien que no se sienta representado por los partidos por ahí? Está muy difícil. Nuevos partidos, muy difícil que lleguen al registro y muy difícil que se queden. Es decir, lo que estamos condenando, si además quitamos los plurinominales o lo reducimos a su mínima expresión, dejando solamente algunas vacantes justo para los cuadros más calificados que quieran llevar en las listas de los partidos, es quitar la posibilidad o reducir notablemente con un elemento más la posibilidad de que los que no se sientan representados por los partidos puedan llegar al Congreso. Y eso me parece peligroso. Acabas de decir que no van a lograr, lo curioso que no van a lograr el 3%, entonces de todos modos no van a llegar. Lo curioso aquí es que por distintas razones. Por distintas razones. Esta filípica de Pepe debe enfocarse, pero de manera precisa, a los partidos políticos con registro, porque ellos son los primeros que definen ese tipo de trabas o de barreras de entrada. Pues claro. Entonces, Pepe, ya hablaste tú. ¿Tú estás de acuerdo con la partidocracia o no? Pues claro, la partidocracia es la que está poniendo las reglas. Ajá. ¿Qué es lo que sucede aquí? Así le piden. Con ese criterio, el cual yo comparto en mucho, de que son los partidos los responsables de erigir esas barreras, evidentemente los 3 grandes quieren quedarse con la totalidad del pastel. ¿Por qué? Porque ya vieron que los partidos chicos, hoy con registro, que son 4, les quitan recursos, les exigen más privilegios de los que su número realmente les permitiría, pues. Y con la llegada de estos 3, porque además con la modificación legal ya no se incrementa la bolsa, sino que hay que repartirla entre más actores. Entonces, al final de cuentas estamos aquí ante una situación donde quizá de los 3 grandes, que serían uno grande, uno mediano y uno menos mediano, vamos a decir. Y ahora dividido. Está una situación curiosa, donde el que menos quisiera que hubiera pequeños es el PRD, por ejemplo, porque va a ser el más afectado, claro. Es al que le van a tumbar un mayor número de elementos en el Congreso. Entonces, yo creo que en la medida en que el jefe de Estado, como tiene facultades constitucionales para legislar, para presentar de iniciativa se llama, tiene facultad de iniciativa, no represente esas aspiraciones de apertura, que bien señaló Pepe, de abrir ese ostión, le está dejando evidentemente toda la decisión a los partidos. Es que finalmente estamos hablando aquí de una reforma que todavía no se presenta ni se ha dicho en qué términos se va a hacer.
Así es. Reitero, o sea, no se tienen que quitar esa representatividad a los chiquitos, a los marginados, a los que tú tanto estás defendiendo, no a la gente que casi yo insisto que hay que... habría que revisar. Casi lloro. ¿Tú sabes cuál es un indicador de calidad democrática? ¿Cuál es un indicador de calidad? La existencia de minorías. Eso no tiene nada que ver. Quitar 100 diputados. Ese es el problema. Pero mira, pero quitar 100 diputados quiere decir quitarle la representatividad a las minorías, ¿no? No, es reducir, obviamente, pero definamos minorías, notablemente, ¿no?, los espacios, ¿no? Definamos minorías. Pero además se los puedes quitar a las mayorías. Ciudadanos o partidos que no se identifican con los grandes, que no hacen carrera dentro de ellos. Una de las características que tiene la democracia moderna en el mundo es que esas minorías han decidido evadir o eludir a las estructuras clásicas que son los partidos y se lanzan directamente Por eso yo digo a que la sociedad. yo no calificaría un partido chico automáticamente de minoría, es decir, en un sentido, ¿qué diríamos?, sociológico. No, en términos de representación, además, ¿qué representan? Minoría respecto pero vuelvo, ¿por qué no le o sea, en términos numéricos sí, pero... Sí. ¿Y por qué no le quitas esos 100 a la mayoría, al partido que haya ganado más votos? De esos 100 les vas quitando. El que más número de votos haya ganado en los distritos va a tener derecho a menos plurinominales y le vas dando entrada a las minorías. Harías todavía, digamos, tú irías por el doble, o sea, abrir la posibilidad para que haya una mayor sobrerepresentación de las minorías. Yo diría que minorías si se las quitas a los grandes y se los dejas. Pues no me estás diciendo que no se deben de quitar las minorías. Yo lo que estoy diciendo es, que en efecto no hay que reducir ese espacio si no hay otros. Tú lo que me dices es que tú estarías a favor con tal de bajar el número de diputados, que incluso hay una mayor sobrerepresentación de minorías. Pero aquí se mezclan ¿cuál es la sobrerepresentación de minorías? Sí. Así es, lo está planteando bien y de manera certera, Pascal. Pues entendamos primero, porque estamos hablando, es que las minorías allá, las minorías para acá. Bueno, ¿qué es una minoría? Yo diría donde hay una visión diferente, por ejemplo, del desarrollo. Sí. Hay una posición política divergente de las que reinan en la sociedad. Hay un grupo que enarbola una bandera que es un tema que nadie trae. Es decir, o que habla otro idioma. Claro, así es. Claro, por supuesto. En el 2000 yo dudaría en llamar a Nueva Alianza una minoría. A ver, hubo ejemplos claros en el 2004. A ver, no es una robería, pero... No, claro, yo estoy de acuerdo con ratería. A ver, en el 2000 hubo ejemplos claros de partidos que llevaron a la agenda pública temas que ninguno de los otros se atrevía a llevar. Por ejemplo, matrimonio entre personas de un mismo sexo. Eso fue la legalización de Distrito Federal. Fue la campaña del 2000. Así es, por ejemplo. Y eso ningún otro partido se atrevía a llevarlo a la escena política. Era casi un anatema en ese momento. Pero es una excepción. Por eso. Y yo quisiera hacer una consideración jurídica. ¿Qué diablos tiene que ver el matrimonio entre personas del mismo sexo en una elección federal? ¿Y qué tiene que ver con los plurinominales? Eso es una facultad. A ver, es que te estás perdiendo de la discusión. Él dijo, a ver, Pascal dijo, a ver, ¿cómo definimos minorías? A ver, pues Humberto, gentes que tengan causas y temas distintos. Tú hablaste de minorías. En este caos, ¿Cómo yo definir? creo que hay varias maneras en el mundo de resolver el problema de la representatividad de las minorías. En Estados Unidos, por ejemplo, participan en las primarias una gran cantidad de partidos que finalmente se van fundiendo con los dos grandes. Claro, en la plataforma. Pueden ser hasta 500 partidos. Ha habido elecciones, entiendo que hasta con 500 partidos pequeños. Tú lo sabes mejor, Pascal. Bueno, yo lo que creo es que hay que buscar que exista la representatividad de minorías y quizá el sistema que tenemos no es el mejor, porque ¿a qué minoría representa el PT, por ejemplo? A la minoría de Alberto Anaya. ¿Qué minoría representan los farsantes? Es muy menor. ¿Qué minoría representan los farsantes del Partido Verde? Claro. Oye, los papalois también tienen derecho a ser representados. Los mirreyes también. Claro, sí. Porque hay una tradición de... Yo lo que espero es que... Son satélites. Esta discusión una tradición de partidos satélites, no de minorías. Que no se la plantee el Congreso para resolverla ya, sino que la discutan todo lo que haya que discutirla. Porque las reformas electorales, por lo general, son parches sobre parches y el resultado está en que el descrédito de los partidos es cada vez mayor, el derroche
el derroche inmenso en un país de pobres de estos partidos. Hay que ver las camionetotas que traen los dirigentes de todos los partidos, el ejército de guaruras, choferes, secretarias, ayudantes, ujieres. Bueno, es con mi dinero de contribuyente. Esto es lo que hay que ver, no ponerle más parches a la legislación electoral, sino plantearse medidas serias, viables y más baratas. De reducción del gasto y de transparencia. Ahora, y rendición de cuentas. Que está señalando Humberto, pues ha sido tema en los últimos días de estos bonos especiales, que ahí anda Ricardo Monreal con un cheque de 15 millones de pesos, como la zarzamora que llora por los rincones, y le dijeron, bueno, pues regálalo a causas sociales. Dice uno, es que eso realmente es de Kafka, es dramático. Sobra dinero en el Congreso, ese es el asunto. Entonces dice, pero luego cuando en la discusión de la reforma energética, lo que hay que hacer es que hay que hacer 600 diputados una vez. Dice, y no se hagan, y porque además porque tengo nombres y todo, y los otros, bueno, no es así, pero es claro que llegaron recursos extraordinarios. El problema es el concepto bajo el cual justificas eso, pero como dice Humberto, lo que sobra ahí no es ni neuronas, ni capacidad discursiva. Lo que sobra son recursos. Oye, son extraordinarios, pero normales. Efectivamente, ahí es donde lo extraordinario se vuelve normal, ordinario. Totalmente. Sí. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, pero regresamos con esta discusión. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Una cosa que ha provocado esta discusión sobre las consultas, pues es que se adelanten las campañas electorales y se genera, se lo voy a preguntar al panel, pero creo que es bastante obvio que se está generando pues una zona gris en donde no aplican pues los recursos de fiscalización que tiene la nueva legislación electoral. El proceso electoral comienza formalmente el 7 de octubre, pero todo lo que se está generando en términos de atraer voto hacia el partido mediante la propuesta de consulta popular, ¿cómo se va a fiscalizar eso, Pepe? No, está clarísimo. Independientemente de la discusión sobre los pluris, ¿no? Sí. Está claro que el mecanismo de las consultas permite a los partidos mantener temas visibles que van a llevar a las elecciones y sobre los cuales van a poder estar haciendo campaña hasta ese momento, evadiendo muchas de las restricciones del marco legal electoral. Por ejemplo, hace algunos días veía yo anuncios físicos espectaculares del PAN diciendo mereces un salario digno, Partido Acción Nacional. ¿No? Refiriéndose a la consulta, pero no nos hagamos, este es un tema de la campaña. Bueno, a ver, ¿a alguien le queda duda de que estos van a ser, por lo menos en el caso del PAN y en el caso del PRD, dos de los temas que van a llevar como bandera a las elecciones de 2015? Sí, en el caso del PRD, evidentemente, va a ser presentar el 2015 como una especie de referéndum sobre la reforma energética. Y en el caso del PAN, pues la situación económica del país, que sigue siendo bastante poco halagüeña. Ahí está el 1.7 de crecimiento el primer semestre del año. ¿Cuánto tendremos que crecer, Ángel, para llegar al 2.7? Entre 3 y 4. Es decir, la economía mexicana difícilmente va a comenzar a recuperarse, quizá hasta mediados del 15. Hasta mediados del 15, sí, cuando sea el proceso electoral. Y el tema del salario mínimo, lo que está llevando a consulta el PAN, evidentemente es una de las banderas junto con la crítica de la situación económica. Ángel. Mira, la verdad es que cuando ya empiezas a rascarle a esto, salen detalles que van de lo purulento a lo ridículo. Cuando aquí discutimos por primera vez lo de las candidaturas ciudadanas y veíamos que se le imponía una carga excesiva al ciudadano en cuanto a el plazo, incluso tú hiciste la cuenta, 7,000 diarios, sí, etcétera, en el caso de un gobernador, etcétera, pero además sin acceso a los medios, sí, sin recursos, etcétera. Muy bien. Pero en el caso de los partidos que proponen una consulta ciudadana, pues ellos tienen un presupuesto, pues en el caso de los grandes, cercano a los 1,000 millones de pesos. Entonces dice uno, otra vez se muestra
la intención clara de cortarle de tajo la posibilidad al ciudadano, al independiente, al que sí podría representar, no a una minoría, sino a sectores amplios de la sociedad con banderas específicas. Pero los partidos, al final de cuentas, muestran sus grandes dotes de marrullería para no solo mantener los privilegios, sino elevar sus privilegios. Entonces dice uno, y lo curioso aquí es que cuando estamos viendo ahora que el doctor... Y sortear sus propias leyes, sí, Ángel. el doctor en Derecho César Camacho recordó la publicación del presidente Peña Nieto en el noviembre del 2011. Un libro. En el libro por una democracia, por un Estado eficaz y una democracia de resultados, alguna cosa así. Pues dice uno, ¿dónde está esa posición del otrora candidato y hoy gobernante, presidente de la República, para generar iniciativas realmente que traduzcan estas aspiraciones de amplios sectores de la sociedad? Entonces, se ha centrado en las grandes reformas estructurales, etcétera, y vamos a entrar en una etapa que ya discutiremos posteriormente de su puesta en práctica, de hacerla realidad, pero al final de cuentas parece que aquellas otras ideas ya se olvidaron. Y los dueños otra vez de la baraja, del dominó, del balón, de las fichas, son los de siempre, que son los partidos políticos. Se entiende y se ve, es evidente, que le están dando al traste a cualquier intento de la sociedad o de grupos organizados o desorganizados por llevar una bocanada de aire fresco a esos espacios donde lo controlan 15 o 20 notables. Eso creo yo que es de un gran daño y no embona en la visión modernizadora que planteó el candidato Enrique Peña Nieto. Ahora, es que también tiene cierta lógica que estén empezando con esto que yo consideraría auténticos actos anticipados de campaña, ¿no? Y tiene lógica. Esos son, sí. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el PRI no va a poderle cumplir en el 2015 a la gente que se hayan bajado las tarifas eléctricas, ni la gasolina, el gas, que ya con lo que bajó te ahorras 24 pesos al año, lo cual es un ahorro impresionante. Es un ahorro significativo, ¿no? Entonces, ellos no van a poder cumplir con eso. El Partido Acción Nacional, que está hoy en día devaluado por Sergio Alberto Villarreal, el bailador, ¿no? Que por supuesto, después de ver esas imágenes, pues tú imagínate quién va a querer votar por los diputados del Partido Acción Nacional, ¿no? Ya bailó el bailador. Ya bailó el bailador. Ya bailó. ¿No? Y el PRD, que bueno, francamente tuvo una derrota muy importante en la aprobación de la reforma energética. Entonces, cada uno tiene que agarrarse de una bandera, de un clavo ardiente, como diría el señor Ángel Verdugo, para que no los manden a soplar burros por la cola. Exacto. Claro. Que ha de ser un ejercicio muy complicado. Sobre todo muy sutil el ejercicio. No, bueno, supongo yo. Entonces, bueno, son verdaderos actos anticipados de campaña y van a tener que agarrar otro tipo de verdad de estrategia. Y esto, hay cosas muy vendedoras, ¿no? El quitar 100 diputados, de todos modos, eso vende muchísimo. No, bueno. Pero Paco, ahí en esto último que dices, ¿por qué no elaboras más? Tendrán que echar mano de otras cosas. Sí. Pero te planteo la pregunta para que elabores. Si dicen 500, Paco, venden más todavía. Sí, ¿A quiénes van a recurrir? No hay más cera que la que arde. O sea, ¿a quién? Si a los ciudadanos los están eliminando de tajo, ¿a quiénes recurrirían? No, tienes otra vez que agarrar, abrir el cajón. ¿A los mismos? ¿De los mismos? Sí, ¿no? Los vas a mandar a la otra cámara. Lo que observo es que hay una sobrepolitización en México sin que se resuelva uno solo de los problemas de fondo. ¿Correcto? Me parece que esta sobrepolitización quiere sustituir la falta de respuestas a los problemas. Y si ustedes se fijan, creo que podríamos ahorrarnos perfectamente la discusión sobre el número de diputados si tuviéramos la posibilidad de resolver el problema del empleo, el campo, la autosuficiencia en tantas cosas en México. Simplemente la Pero educación, no existe eso. Humberto, la educación, hoy lo que está pasando en Oaxaca, por ejemplo. Y fíjate, al hilo de tu comentario, regresemos simplemente al asunto de la consulta popular. Quizá de lo más complicado y desgastante para esta clase de instrumentos es cuando dices, bueno, independientemente de los temas, de si son temas electorales, independientemente de cualquier consideración a ese respecto, decía Ángel, y no van a servir para nada.
Ese no es el se va a asunto. lograr nada. Bueno, sí, porque tú bien lo dijiste, no está totalmente definido qué ocurre después, ¿no? Hay que ver también cuáles son los temas que en otros países que tienen este instrumento se han puesto a consideración en una consulta popular. No O el sea, cambio constitucional. Claro Bueno, que pues ahí no. está el caso español Claro con que el no. referéndum de la OTAN. No, y ahí digo, se la jugó esa es una, González en su González. momento. Esa es una. Porque era ha sido clarísimo. Minoría más por uno, ejemplo, Iván. la adhesión a la Unión Europea o no. También. Ha sido en los Estados Unidos la legalización de la marihuana o En no. el caso de Costa Rica, la firma de un tratado de Un libre tratado, comercio con el Estados Unidos. aborto también. Así es, cosas así, pues. O sea, Así es. Es que son otro tipo de Así es, temas. claro. O sea, El Tratado de la Unión estuvo incluso aparcado años por perder los referéndums Entonces, del Tratado de Maastricht. podríamos concluir que pues este ejercicio en los hechos está desvirtuando un recurso de consulta a la gente que podría ser, ahora es que tú no puedes poner una decisión de podría decir política incluso pública de uso demagógico electoral. A ver, tú no puedes poner una decisión de política pública en una consulta popular. O sea, la elevación del salario mínimo, ¿no? Injusto o no, es una decisión de verdad económico-administrativa que debe de tomar un gobierno en técnica. función. Es muy técnico, o sea, digo, yo ahorita voy a poner a consulta que quiero que aquí Grupo Empresarial El Ángeles y que me pague más. A ver, levanten la mano los que están a favor. Pero ahí hay una pues en bueno. el caso de, y esto lo viviste tú el tiempo que estuviste trabajando en Estados Unidos, Pascal, el uso muchas veces a nivel de ciudad o de condado Sí, sí, sí. o de estado es lo que se somete a considerar temas locales, temas que están muy cercanos a la gente y tiene la sensibilidad para opinar. Generalmente sobre con un ellos. número, iniciativa, número tal, ¿no? Efectivamente, Pero no California decisiones, sería el pero caso no extremo, decisiones pero no técnicas de decisiones- gobierno. O de trascendencia nacional. Eso también se vale. Eso es ¿no? de acuerdo, pero Sí. es poco frecuente. Sí. Normalmente la consulta Sí. y de ahí su Temas eficacia, locales. que sean temas muy cercanos y directos al ciudadano. En la medida en que el tema va adquiriendo complejidad y generalidad, las cosas se complican, como es el caso de una reforma constitucional profunda, por ejemplo, como fue el caso de la reforma Y energética. No, bueno, Sí, y ingresar otra a la Unión conclusión- Europea, quitarle Así poder a es. los ciudadanos. Perdón, otra independencia de conclusión es que se hizo teóricamente un esfuerzo por acortar las campañas y lo que estamos viendo es que en los hechos es permanente. los partidos encuentran la manera de volver De permanente las pegarle campañas. cadenas para Así es. evadir. Bueno, pues así las terminamos restricciones. esta emisión de Círculo de Ideas. Consultas y vamos a terminar, ¿no? Así es, así es. Creo que el tiempo ahí está decidiendo por nosotros porque podríamos seguir discutiendo aquí mucho más. Gracias a nuestros panelistas, sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Nos vemos aquí el próximo domingo, 11 de la noche por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.